agregando a todos los compañeros que se están conectando. Muy bien. Bueno, en la sesión pasada estuvimos trabajando todo lo relativo en lo que son las obligaciones y contratos mercantiles. En esas características que probablemente nos hacen a nosotros establecer, por ejemplo, con el asunto de lo que son las prórrogas. Y también, disculpe, lo voy a poner en vibrador mi teléfono porque si no voy a estar aquí con... Bueno, como les decía, ¿no? En la sesión pasada estuvimos trabajando lo relativo a lo que son las características de los contratos mercantiles. Y dentro de ellos, pues vimos como la última de las características, lo que fue la prórroga en los contratos mercantiles como tal. Y dentro de lo que son algunos aspectos generales de esta, por ejemplo, en algunas diferencias, ¿no? Que tal vez tendríamos que dejarlo, es que tiene que estar expresamente establecido en el contrato. Puntualmente, es una diferencia que vamos a encontrar siempre en materia mercantil con la materia civil. También vimos algunos aspectos de los contratos preredactados. Vimos acá que están los contratos que pueden ser por adhesión y los contratos que también pueden ser por medio de pólizas. Estas pólizas que vimos nosotros en algunos casos, o mejor dicho, en todos los casos, estamos refiriendo a las pólizas, por ejemplo, de seguro. Ahora, aspectos de estas, como son preredactados, se entiende que hubo una de las partes que tuvo una ventaja para poder redactar el mismo. Entonces, a la hora de hacer algún tipo de controversia entre las partes, siempre será a favor de la parte que tiene, de la parte que no lo redactó. Si el que presentó el contrato específicamente será a quien tendrá la carga más alta en el caso que existiera algún tipo de discrepancia o de discusión entre las partes. Si usted va a renunciar, si usted va a desistir, algún derecho que tiene dentro de lo que es el texto del contrato, pues el que lo va a pre-redactar tiene la obligación de hacerlo con una letra distinta, más grande o subrayada, pero tiene que estar claro que la parte que lo va a renunciar o que va a desistir, específicamente, pues pueda tener acceso al mismo y poderlo ver de una forma muy sencilla. Otro de los aspectos que vimos con relación a las características de los contratos mercantiles fue la libertad de contratación. Puntualmente, pues, siempre que no constituya un abuso de derecho, usted es libre de contratarse. Cuando hablamos de un abuso de derecho, por ejemplo, que usted no quiere contratar con alguien con ocasión de religiones, con ocasión de raza, y que usted le está privando el acceso a una persona, por ejemplo, a un humano, que puede ser el acceso al agua potable, el acceso a la energía eléctrica. Ejemplos como esos se aplican en la libertad de contratación. Y vimos también el ejemplo del contratante definitivo, ¿no? El contratante definitivo, en aquellos casos en los cuales se ha ejecutado una representación aparente, nuestro código nos establece el plazo en el cual deberá de designarse quién será la persona que queda ya como el contratante definitivo del mismo. Y al no hacerlo, pues es con el contratante primario. Dentro de las clasificaciones que vimos de características de los contratos mercantiles, vimos dos clasificaciones. Una relativa a clasificarlos como de cambio, de garantía, de préstamo y crédito, de conservación o custodia, de seguro y de colaboración. Y vimos otra clasificación que nos lo pone como unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, consensuales y reales, nominados e innominados, principales accesorios, típicos atípicos, condicionales y absolutos, de tracto sucesivo e instantáneo. Y también vimos dos contratos que pueden ser solemnes o también conocidos como formales, que es una forma establecida puntual como esta, y también los no formales. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada y eso fue pues en apenas 5 minutitos, probablemente hemos resumido la clase anterior.
Bueno, hoy ya vamos a entrar en materia de lo que son los contratos mercantiles, ¿no? O sea, en particular. Ya hoy entramos en eso. Eh, bueno, no sé quién está pidiendo la palabra, pero yo no acostumbro a dar la palabra al inicio, así es que al final de la clase, con mucho gusto, le podemos dar el uso de la palabra. Entrando ya en materia, el día de hoy vamos a iniciar con lo que es el contrato de compra-venta mercantil. Mm, Disculpen ustedes, estoy muriendo del calor. Ya la sé, disculpen. Estaba pero muriendo del calor ahí, disculpen un poquito, lo queremos en archivo. Solo para que si pueden comunicar a los compañeros a partir de este momento, pues ya estamos a las 7:15. Dejamos de admitir gente a la clase. Muy bien, quiero que por favor vayan a su código de comercio, aunque en realidad, fíjense que cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que es el código de comercio como tal, es muy poco lo que nos dice de la compraventa mercantil. Es muy poco lo que nos dice. Cuando ustedes van al código de comercio y se van al artículo, a partir del título segundo de los contratos mercantiles en particular, si nosotros nos ponemos a leer la compraventa mercantil, nos vamos a dar cuenta que el código prácticamente, pero miren, prácticamente no nos da ningún tipo de guía así muy concreta de lo que es la compraventa mercantil. Vamos a encontrarla a partir del artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Yo me voy a permitir colocarles dos definiciones de dos de quienes para mí son de los mejores exponentes en materia mercantil en Guatemala. Uno fue mi docente en la facultad, en pregrado, y el otro en posgrado. ¿Qué es lo que nos dice Sablo de León de lo que es el contrato de compraventa mercantil? Él define a la compraventa mercantil como aquel contrato en el que una persona llamada comerciante, productor o distribuidor se obliga por un precio a entregar un bien o bienes a cambio de un precio a otra persona llamada comerciante minorista. Esa es la postura de Saulo de León, es la definición que él da de lo que es un contrato mercantil. Y para el doctor René Arturo Villegas Lara, el contrato mercantil es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercancía o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio. Fíjense que de estas dos posturas, por supuesto, tenemos nosotros una muy buena forma de poder armar una definición propia o muy clara, siempre teniendo claro cuáles son los elementos de la misma. De estas dos posturas, lo que podemos deducir es que la compraventa mercantil es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de cosas mercantiles al comprador, que está obligado a pagar el precio. Cuando nosotros damos esta definición que hemos armado al final de lo que es la diapositiva, recogemos las dos posturas prácticamente, ¿sí? Por supuesto que si usted a alguien le dice, bueno, mire, ¿y esa definición de dónde la sacó? Usted le puede, pues, fundamentarse y decir, bueno, las definiciones está fundamentado en lo que pues, el doctor René Arturo Villegas Lara y lo que también el licenciado Saulo de León en su momento proporcionó algún tipo de definición sobre este tema en particular. Bueno, pero ya con esto seguimos diciendo, bueno, ¿y el Código de Comercio será que nos da alguna definición de algo? La respuesta es no, ¿sí? Otra vez la respuesta es no. Y lo más interesante de nuestro Código de Comercio es de la época en la que
data el mismo. Estamos hablando de un código de 1970. ¿Sí? Imagínense. ¿Cuántos años han pasado de que este código fue promulgado? Pero lo más interesante de todo esto es que al día de hoy el Código de Comercio, pues si bien es cierto, la ley no está obligada a ser descriptiva y exageradamente normativa, sí nos tendría que dar por lo menos una explicación. Ahora, ¿por qué es que no lo da? Es específico aquí. En el contenido de estos artículos, del 695 al 706, nosotros vamos a deducir lo que es la compraventa mercantil. En general, ¿por qué? Porque de estas, nosotros vamos a tener que poder ubicar estos elementos. Quiero que por favor presten mucha atención a cómo lo vamos llevando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesito yo primero que ustedes vayan haciendo? Si ustedes quieren tomar nota, si ustedes quieren hacer un cuadro, si ustedes quieren hacer un bosquejo de temas como está hecho esta clase, esta es una modalidad de bosquejo de tema. A mí me gusta más hacerlo esto en modo de cuadro, pero evidentemente la lectura sería complicada para quien lo esté leyendo en un teléfono con una pantalla no muy grande, o incluso con un teléfono bastante grande, pues igual sería complicado que alguien pueda tener la capacidad de leer cuando es un cuadrito con letras. Entonces, a la forma en que a ustedes se les haga más sencillo, como les repito, esta es la forma del bosquejo de temas, la que estamos viendo en pantalla. Los aspectos que estamos viendo, como por ejemplo lo son el fundamento legal, la definición y los que vamos a ver a continuación, son obligatorios para ustedes el manejarlos. Y disculpen que lo diga de esta forma, pero para cuando a ustedes les toque que someterse al examen técnico profesional, ustedes tienen que manejar todo lo que estamos viendo aquí de todos los contratos mercantiles, típicos y atípicos. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Para que ustedes vayan tomando nota de cómo es que va a ser de aquí en adelante el resto del curso. Bueno, ¿cuál es el elemento personal del contrato de compraventa? Bueno, aquí no hay mucho que decir ni mucho que explicar. Por sí solo, queda claro quién es quién en los elementos personales de este contrato. Vendedor y comprador. No hay mucho, ¿verdad? Es poquito lo que podríamos nosotros aquí explicar de uno y de otro. Vendedor, el que transfiere la propiedad, el comprador, el que adquiere la propiedad a cambio de un precio, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros, y aquí voy a hacer, porque estamos claros que este elemento personal ustedes lo pueden encontrar como elemento subjetivo también. Pero cuando pasamos al elemento real, ¿sí? Ese elemento real, ¿a qué se refiere? El elemento real es como tal el objeto del contrato. Y el elemento real de la compraventa mercantil es las cosas mercantiles y el precio. No hay para dónde. ¿Sí? Cuando hablamos de cosas mercantiles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay una persona, ¿sí? Pongamos el caso inicialmente aquí en Guatemala, ¿no? Hay una persona que en Guatemala que se dedica a hacer muebles. ¿Sí? Muebles. Y ustedes, la otra persona, se dedica a distribuir muebles a empresas, comercios, etc. Esta empresa que produce los muebles, las cosas mercantiles, vamos a poner un ejemplo de escritorios, con ustedes se celebra un contrato. Este contrato es, bueno, mire, yo le voy a comprar a usted 500 escritorios por 50,000 quetzales. Perfecto. Ponemos una fecha de entrega y yo quiero que usted me los entregue en mi bodega. Ahí vamos nosotros cumpliendo inicialmente los 4 elementos que vamos considerando. Fundamento legal hay, por supuesto. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros eso? En el Código de Comercio. Ahora bien, en el artículo 695
En su código de comercio podrían ustedes fundamentar este tipo de contrato. Pero aquí va la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes este contrato de la compra de los muebles no la hicieron con alguien aquí en Guatemala, la hicieron con alguien en México? ¿Sí? ¿Será que privan las mismas reglas, las mismas normas? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy más adelante y el día jueves también. Pero me refiero a que ese elemento real sigue siendo el mismo. Las cosas mercantiles que son estos muebles y segundo el precio que estoy pagando yo por estos muebles. Ahora, el elemento formal. Ese elemento formal es al que se refiere en dónde es que va a constar como tal el contrato de la compraventa. Fíjense que es como lo que estamos buscando es privilegiar este tipo de negociación. No necesariamente vamos a tener que celebrar un contrato como en civil. Bueno, mire, vamos a firmar un contrato donde usted me va a elaborar los muebles, ya perdí la cuenta cuántos eran, pero por la cantidad de 50,000 quetzales, ¿verdad? Sí, 1,000 muebles por 50,000 quetzales. No hay necesidad de hacerlo por escrito, salvo que las partes lo deciden hacer así. Incluso con la factura se puede llevar a cabo, es el elemento formal de este contrato, ¿sí? No hay una necesidad como tal. ¿Cuáles son las características del contrato de compraventa mercantil? Propiamente es bilateral, por supuesto. No hay mucho que discutir acá, ¿verdad? No hay mucho donde buscarle. Estamos claros, es bilateral las obligaciones, todo esto que estamos viendo nosotros. Aquí hay una bilateralidad ante las partes, como tal, en lo que vimos en la clasificación de la sesión pasada. Vimos también que este es oneroso, ¿sí? Es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque específicamente prácticamente todos los contratos de esta naturaleza van a ser onerosos. No vamos a encontrar nosotros que alguien le va a donar, a usted le va a regalar esto, prácticamente ya no sería, eh, ya no resultaría siendo ya no tendría sentido que fuera un contrato de comercio, no como tal. Ahora, este oneroso es un oneroso conmutativo, ¿sí? Es un oneroso conmutativo, ¿por qué? Porque desde el inicio conocemos cuáles son las condiciones del contrato. ¿Sí? Es conmutativo porque yo sé que a mí me van a costar 50,000 quetzales los escritorios y yo sé que yo voy a vender esa cantidad de escritorios por 50,000 quetzales. Yo sé cuánto voy a ganar, el otro sabe cuánto está pagando por él. No hay mucho que poder explicar. ¿Sí? Estos serán consensuales. ¿Por qué? Porque solo con el hecho de otorgar el consentimiento al momento de llevar a cabo esta transacción, se está perfeccionando. ¿Sí? Desde ese momento yo ya sé que soy el que está haciendo los 12,000 escritorios, yo ya tengo esa comunicación con la otra parte. Desde el momento que lo celebré, si lo hicimos por escrito, no lo hicimos por escrito, pero desde ese momento yo lo sé. ¿Será que es un contrato principal? Sí. ¿Por qué? Porque no necesita de otro eh, para poder decir lo que es. Ahora, acá, este contrato como tal, tenemos que decir que es traslativo de dominio, definitivamente. Es un contrato que va a transmitir o va a trasladar el dominio a otro, porque estos escritorios como tal, estos escritorios que nosotros hemos hecho, pues prácticamente nos damos cuenta que yo los voy a entregar al otro a cambio de un precio. Ya pagándome el precio, entregados, yo tengo nada que ver con los mismos y el otro puede decidir qué hacer con ellos. Si los va a volver a vender, si los va a regalar, lo que sea, lo que haya hecho, prácticamente ahí está explicado. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿será un contrato típico o atípico? Acá estamos con los contratos típicos. Y esto se lo voy a preguntar al final del por qué piensan que es típico, ¿no? La función del contrato ya sabemos que es de transferir la propiedad de una cosa mercantil como tal. Ahora,
¿Cuáles son las modalidades que vamos a encontrar? Que les vamos a dar lectura. En el Código de Comercio, ¿sí?, encontramos las modalidades o las diversas formas de este contrato y nos topamos que está, por ejemplo, en el artículo 696, el de cosas en tránsito. En el 697 está el libre a bordo. En el 698 está el costado del buque. Está el costo, seguro y flete regulado del 699 al 703. Y está el contrato de compraventa, costo y flete. Ahora ustedes se preguntarán de dónde es que hemos sacado estas terminologías. Siguiendo la misma modalidad, siempre quiero que por favor alguien me pueda hacer favor de leer el artículo 695 inicialmente, por favor. Y que quiera que me haga favor de leer. Sí. Artículo 695. El compañero, por favor. ¿Quién? Puede leerlo, por favor. Ok, artículo 695, ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los últimos representativos de las mercancías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en el que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta en el artículo 695 no dice mayor cosa, ¿no?, de lo que hemos visto, pues. Pero el artículo 695 es ese compraventa. ¿Sí? Es esa compraventa pura, es esa compraventa que llevamos a cabo. Pusimos un ejemplo de ¿sí? Ahora, cambia y va a variar. Obviamente va a variar. Cuando existen algunas condiciones diferentes, cuando surgen algunas situaciones que hacen variar esa compraventa pura. Quiero que por favor veamos el artículo 696. Igual la compañera puede darle lectura al artículo 696 sobre cosas en ventas. Cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en el tránsito y entre los documentos entregados, figura la póliza de seguro de transporte. Los riesgos se entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor solfiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la realidad de las cosas que hubiera imputado al comprador. Esta es una modalidad en la cual, por ejemplo, yo voy a hacer una compra de cosas que tienen tanto de algo que camino para mí. Pero, por ejemplo, estas cosas las hemos comprado que vienen camino hacia nosotros, los escritorios, porque nosotros, por ejemplo, para un poquito más, no tan escritorios somos iguales. Pero, por ejemplo, ustedes se compran unos de 3 meses, zapatos, sandalias, etc. Y esto viene en gran. Por ejemplo, tiene una póliza de seguro de transporte. Se entiende que esos riesgos total corren por cuenta del temporador. Desde el momento que se han entregado las mercaderías al porteador, vamos a ver los elementos cuando veamos este contrato. Porque si es interesante y se llama a nosotros para que uno pueda ver de alguna manera teniendo claro, de una manera más clara, quiénes son los elementos penales del contrato. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción de donde se corre ese riesgo de que lo está comprando? Es de que el vendedor supiera que tiene cosas castañas. ¿Sí? Esa es la idea.
En este contrato de compraventa va de la mano otro contrato. Muchas veces que digamos que el proveedor de los tenis está en China. Ustedes a través de una naviera van a traer de barco que va a traer de China los tenis. Ahí hay uno que figura dentro del contrato que no son precisamente un comprador y vendedor. Ahí, por ejemplo, el comprador se convierte en remitente. Perdón, el vendedor se convierte en remitente, el comprador se convierte en destinatario y el que lleva a cabo el transporte de China a Guatemala se le conoce como porteador. Para que ustedes estén hablando de una nota, digo ubicación, obviamente, para que vayan tomando un poco de ambientarse con este término que utiliza el comercio. Otra de las modalidades es la venta libre por bordo, en el artículo 697. Por favor de leerlo. Artículo 697. Libre a bordo. En la venta libre a bordo, POP, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Para que siempre vayamos teniendo un poquito de lo que es la secuencia o de lo que estamos hablando. En este compraventa, el libre a bordo, cuando el vendedor, ¿sí?, le entrega al porteador, entiéndase al dueño del transporte, que va a hacer el traslado de las cosas, este contrato, en el precio de la venta, lo que se incluye, aparte del valor de la cosa, los 500,000 quetzales por los zapatos, los tenis, vamos a incluir aquellos gastos, vamos a sumarle los impuestos y todo aquello que pueda causarse con ocasión de este contrato. ¿Qué significa? Yo a usted le entrego que es el porteador, que es el transportista, por decirlo así. Que en la libre a bordo, ¿sí?, el vendedor debe entregar la cosa o debe llevarlo, ¿sí? Y desde ese momento que ya se sube al buque, a la nave en la cual será transportado, se transfieren los riesgos. Pero en la compraventa costado del buque, ahí cambia, porque ahí el vendedor cumple con colocar las mercaderías a un costado del buque. No tiene la obligación de cargarlo, ¿sí? Solo lo deja a la par del buque y él será el porteador, el encargado de llevar a cabo el proceso de carga.
Y desde ese momento que lo dejan a la par del buque o el vehículo, el riesgo se ha sido transferido. Quiero que veamos ahora otra modalidad de compraventa que alguien me haga favor de leer el artículo 699, que es la compraventa que incluye costo, seguro y flete. Artículo 699. Costo, seguro y flete SIF. En la compraventa, costo, seguro y flete SIF, el precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. ¿Ya se dieron cuenta ustedes de la diferencia acá entre las cosas en tránsito, la libre a bordo y al costado del buque? En la costo, seguro y flete, en esta compraventa, el precio va a comprender el valor de la cosa, las primas de seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Pongamos un caso hipotético. El mismo caso, estamos comprando 500 pares de tenis en China. Y yo digo, bueno, ¿será que me arriesgo a traerme esa mercadería sin un seguro? ¿Será que me arriesgo a que sea mi mercadería la que esté en juego? Me gasté 200,000 quetzales, un escenario que estamos como un hipotético. Me va a vender mi mercadería. ¿Y qué pasa si el buque naufraga? ¿Qué pasa si lo roban? ¿Qué pasa si se daña? Yo perdí. Ahora, en la costo, seguro y flete, yo estoy pagando la parte, o sea, estoy pagando, por eso lo dice costo. Yo estoy pagando el valor de las mercaderías como tal, pero también estoy pagando una prima de seguro y también estoy pagando el transporte, estoy pagando el flete. Ahora, en esta, las obligaciones que va a tener el comprador, por ejemplo, en el artículo 701 ustedes le encuentran que dice que el comprador estará obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior. ¿Y a qué artículos se está refiriendo? Pero ¿a qué documentos se está refiriendo? Específicamente a las obligaciones que tiene el vendedor. Dentro de ellas es contratar y pagar el transporte en los términos convenidos, ¿sí? Y, obviamente, del porteador va a obtener el conocimiento de embarque o la carta de porte respectivos. Estos son los documentos que vamos a tener que recibir para hacer el pago. Segunda de las obligaciones que tiene el vendedor en la costo, seguro y flete es a tomar y pagar un seguro por el valor de la cosa objeto del contrato a favor del comprador o de la persona por este indicada que cubra los riesgos convenidos. O a falta de convenio, pues los que van a ser los usuales, ¿no? De obtener del asegurador la póliza o certificado correspondiente. Y por último, a entregar al comprador o la persona que éste consigne los documentos a que este artículo se refiere. Pongamos ahora, antes de avanzar en la lectura, ¿a qué se refiere esto de costo, seguro y flete? Bueno, en esas obligaciones que tiene el vendedor, inicialmente es pagarle al porteador, ¿sí? Y el porteador le va a entregar la carta de porte o el conocimiento de embarque, ¿sí? Aquí está. Segundo, él va a contratar un seguro donde él lo contrata, pero pone de beneficiario a esa persona que está aquí en Guatemala que compró los pares de tenis o pares de zapatos, ¿sí? Bueno, le vamos a poner una por daño, por robo, ¿verdad? Vamos a cubrirle las pólizas, los riesgos que creamos convenientes. Ahora, fíjense que en el riesgo de la compraventa de costo, seguro y flete, inicia desde el momento en el que yo como vendedor le he entregado al porteador, ¿entiendes? El transportista, la cosa o el objeto, ¿sí? O sea,
cuando decimos nosotros ese riesgo que estamos corriendo como tal, desde ese momento el beneficiario de esa póliza de seguro, que es el comprador o quien se haya designado, es a quien se le ha trasladado el riesgo. Ahora, hay otra situación que establece el artículo 703, que es el seguro incompleto. Por ejemplo, el vendedor no contrató una póliza de seguro en los términos que convenimos como par, o que son los usuales, que son las prácticas comerciales o mercantiles, que son las que pues, normalmente se contratan. Si, por ejemplo, no contrató el seguro que era el que debió haber contratado, ¿sí? En el caso de que existiera un riesgo o llegara a pasar algo, pues él será el responsable como tal de aquello que le pueda pasar a la cosa o al objeto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer en este caso también? Si, por ejemplo, el vendedor no contrató la póliza de seguro, que era la que se debía haber contratado, por ejemplo, solo contrató una póliza por daño, nada más. Pero bueno, estamos hablando que eso en el otro lado del mundo, etcétera. No solamente puede ser daño, puede ser robo, ¿sí? Entonces yo como comprador verifico que el vendedor no contrató una póliza de seguro adecuada. Yo como comprador también tengo el derecho a decir, bueno, yo voy a contratar otra póliza únicamente por el riesgo faltante, lo cual el artículo 703 establece como tal, va a poder deducirse del monto de la prima que se le debe al vendedor. Por ejemplo, el vendedor contrató una prima por, no sé, $3,000, un ejemplo, estoy poniendo de acá, y no cubre todo el riesgo que normalmente habíamos convenido, pues me dice, bueno, contrátelo usted, yo contrato otra por $1,000, entonces podemos deducir al precio de los $3,000 que él pagó allá en China, le podemos deducir los 1,000, así es que al precio total del contrato, yo solamente le voy a pagar $2,000, por ejemplo. Ahora, hay otra modalidad que es la costo y flete, como tal. Y en el costo y flete, lo que se establece es únicamente el valor de la cosa, prácticamente todas las condiciones que ya leímos, y el flete, pero sin seguro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo como tal he llevado a cabo esta compra al otro lado del mundo, exactamente tal cual como lo establecen los artículos 699 al 703. Pero no le contratamos seguro. ¿Sí? Solamente he contratado el transporte, que es el flete, y el valor de la propia mercadería. Ahora, ustedes se dirán, ¿por qué encontramos ahí un FOB, un FAS, un CIF, dos CIF? Bueno, primero, tenemos que decir que estas están latinizadas cuando en realidad no están latinizadas, ¿sí? Son expresiones que están en idioma inglés. Estas expresiones que están son siglas que están en idioma inglés, son los llamados Incoterms. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Sí, entonces no me quiero meter mucho en eso ahorita, porque vamos a ver el cuadro completo de los Incoterms que están vigentes a partir del año 2020, que fue la última revisión. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así es que vamos a ver nada más un par de artículos más antes de entrar al espacio de preguntas y respuestas. Y, por ejemplo, quiero que lean en el artículo 705, cuando estamos recibiendo cosas que vienen embaladas, establece que en toda compraventa mercantil el comprador que recibiera las cosas embaladas podrá reclamar los defectos de cantidad o de calidad de la mercadería o sus vicios dentro de los 15 días siguientes al de la recepción. ¿Sí? Yo recibí los muebles venían embalados, venían empaquetados, y pues yo en todo caso podré llevar a cabo algún tipo de reclamo en contra de quien me los vendió a mí, del productor, por aquellos defectos que traen los mismos. Olor, tamaño, etcétera, qué sé yo. Y otra cuestión que es
que ustedes deben considerar muy puntual en materia mercantil es que en la promesa o el contrato de opción en un tema de compraventa de cosas mercantiles, acá somos libres de pactar el plazo que nosotros deseemos. Esa es otra diferencia con civil, ¿sí? Acá nosotros podemos decidir, en el artículo 706 dice, y lo establece claramente, ¿sí? De que nosotros podemos decir, vamos a celebrar una promesa de compraventa y el plazo es totalmente libre, no tenemos ninguna restricción con relación a lo que es en materia civil. Saben si tenemos un plazo para poder llevar a cabo lo que es la materialización del contrato. Bueno, vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas. Por si ustedes tienen alguna pregunta o duda con el tema que vimos el día de hoy. Que por supuesto, tema complicado cuando nosotros vemos por primera vez. Vamos en orden, arrancamos con Christopher y luego vamos con Saudi. Licenciado, buenas noches, gusto de saludarle. Usted dijo 3 figuras, que es el porteador, que es la persona que traslada las mercaderías, remitente es la persona que vende, pero el comprador, ¿qué otro nombre lleva? Destinatario. Destinatario. Gracias, Lick. Y la siguiente, en el primer contrato que usted explicó, Por documento. Espérame, ahorita le digo. Es el FOB. En el FOB, la responsabilidad del vendedor termina hasta que la mercadería ya esté encima del buque. Digamos de que subiéndola se cae o si sufre algún siniestro, todavía responde. Sí. O sea, él va a ser responsable y el riesgo, o sea, él tiene la responsabilidad hasta el momento en el que la está subiendo a la nave, el transporte, etc. Gracias. Hasta ahí es responsable. Ya ahí, cuando esté arriba, dejó de ser responsabilidad y problema de él. Sé que se escucha feo decirlo así, pero ya no es su problema, ¿sí? Es problema del comprador. Gracias, Lick. Vamos con Saudi ahora. Buenas noches, licenciado. Una consulta con el artículo 696. En la última parte que establece, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato, la pérdida o la avería de cosas. En este caso, pues específicamente en el artículo, pero también en mercantil no tendríamos lo que se conoce en civil como saneamiento, ¿verdad? Bueno, saneamiento puede ser por 2 formas. ¿A cuál saneamiento se refiere? ¿Por vicios ocultos o por evicción? En este caso me referiría yo a los vicios ocultos. Bueno, pero no sé si aplica. No, bien, por supuesto. O sea, todas las cuestiones civiles que usted pueda analizar, como por ejemplo el saneamiento, usted las puede aplicar en materia mercantil. ¿Cuál es la condición de poder aplicarlas? Primero, evidentemente que no sea algo que esté regulado en materia mercantil y a falta de legislación, usted podrá aplicar este tipo de situaciones en materia mercantil por aquella falta de legislación del tema, ¿sí? El mismo Código de Comercio lo establece, ¿no? Lo acabamos de ver en materia de obligaciones mercantiles que serán aplicables, ¿sí? Por supletoriedad. No sé si con eso aclaro sus dudas, pero sí. Sí, licenciado. Ok. Voy a pedir la palabra a Ana Cristina. Hola, Lick, solo con una consulta. Creo que lo explicó, pero no le entendí. En los artículos, desde que empezamos del 697, tienen como unas abreviaturas, que dice FOB, FACID, pero no tienen como, según yo, eran como las abreviaturas de... o por qué significan o por qué están así. Ajá. Ok, bueno,
Primero porque mire, son los 5 termos. Los 5 termos datan de la década de los 30 del siglo pasado. La Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede en Francia, es la encargada de revisarlos. Pero estas siglas, por el idioma oficial, como le digo, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero solo para que no se quede con la duda ahorita. Las siglas están en inglés, ¿sí? Las siglas están en inglés, entonces esas siglas que están en inglés las hemos, ¿cómo se dice esta palabra? Las hemos castellanizado, pero la castellanización únicamente es la explicación, no el significado literal. Por ejemplo, ¿qué significa FOB? Free on board. ¿Qué significa? Aquí vamos a ver todos los 5 termos el día jueves, ¿verdad? Pero eso es. Ah, ya, licenciada. Muchas gracias. Yo pensé que era como en español las abreviaturas. No en pero inglés. Las siglas son en inglés, son abreviaturas. De hecho, Incoterms es un acronismo de 3 palabras en inglés. Sí. Ok, muchas gracias. Pero eso lo vemos el jueves, ¿sí? Eso lo vemos el jueves. Vamos a verlo todo así completito. Porque es un tema un poquito complejo y pues lo vamos a ver el día jueves. Y ahí, respetando el orden, porque los compañeros escribieron antes en el texto. Dayan dice, vamos a ver, remitente positivo, bueno, eso lo vamos a ver ya cuando veamos el contrato de transporte, ¿vieron? CIF es el que se ve en las pólizas, sí, claro, pues la I significa insurance. Diana García dice, la cervecería, ¿qué contratos tendrá? Chocan los camiones. Bueno, cuando ustedes ven eso, que la gente se roba el producto, se roban, no es lo que uno acaba. Pero que la gente hurta, ¿no? La mercadería que dio vuelta y van, se roban lo que sea. Hurtan lo que sea. Hurtan lo que encontraron, se apropian de lo que encontraron ahí tirado. Bueno, pues dependerá qué contrato tendrá. En este caso, pues como ellos mismos son los propietarios del transporte, únicamente el contrato de seguro, ¿verdad? Una póliza de seguro por daño, por robo. De hecho, miren, yo pues que trabajo en ese tema, les digo que las mercaderías están aseguradas incluso para los daños o lesiones que pudieran llegar a causar. Cuando tenemos el contrato de seguro van a ver ustedes algunas pólizas que son particulares. Pero para que se hagan una idea, las carreterías del supermercado están aseguradas. Pero, por ejemplo, si usted va por la carretilla y se le sacó la carretilla y nadie se va a pegar y no le cubre porque la condición es de la carretilla solita, así que nadie la haya manipulado. Bueno, ahí Caterina le puso algo que encontró seguramente en internet. Me imagino yo que eso es lo que encontró ahí, que eso no internet ahí con eso. Y Axel tiene la mano levantada, es que por favor, Axel. Sí, bueno, muchas gracias. Perdone, a mí solo me surgen, bueno, 2 dudas referentes al artículo 699 en el costo seguro y flete. Ahí la primera duda sería básicamente la responsabilidad esta recae, eso no me quedó muy claro, recae en el vendedor directamente, puesto que en teoría es el encargado de pues obviamente fijar el precio del producto, aparte de contratar las primas de seguro y en este caso el parque sería el flete. No sé si estoy bien ahí, tengo confundido el término, digamos, concepto. Y la segunda es que si en este caso fuera así, digamos que la responsabilidad recae sobre el vendedor, puesto que tiene que cumplir con todos estos requisitos, básicamente el comprador, o la única responsabilidad que tendría en todo caso sería hacer el pago del total de todo lo que ocurra, digamos, para que se le libere lo que sería, o lo que antes era llamado el BL, digamos, o en este caso ahora lo que sería la carta de consumimiento de embarque. Eso sería la duda legal. Para una aceleración muy gráfica, desde el momento que está en la China, como tema de la comprando, desde el momento en que está hecho el contrato,
en el cual vende las 3 cosas. Usted paga ese precio, el vendedor se va a desentender totalmente del valor de ya de aquí la responsabilidad deja de ser de él. Y fíjense que todavía este de los costos de flexible todavía se involucra un poco más que es la aseguradora, el que les la carga. Porque digamos, es el diseño el buque de para el puerto de que y pues trabajo bueno, pero ya vamos a la cabeza de costos y ahora se que se hará, ¿verdad? Siempre quería ver el algoritmo de la es imposible que se va a dar un punto y el valor de horas del momento que el contrato está cubriendo específicamente al momento de la compra. Fíjense que en pandemia muchos se volvieron comerciantes antes llevaba la aplicación, ¿no? Entonces, y ahí decía que le iba a enviar la cuenta. Mucha gente dijo, bueno, es hacer el negocio de la vida con mascarilla y el seguro de pantalla le decía con $500. Le decía que eso encontraba el sí, de esa forma. Bueno, se compró la segura. Sí, por eso es más caro, obviamente cubre todas las cosas. Pero si, por ejemplo, solo eras SF, no se asegura. Bueno, mire, la materia responsabilidad y eso le dice. Se ven ya porque tienen el tiempo. Mercancía arriba. En coste de ustedes los son tan detallados. Espero le hago una duda. Y le ando Arnaldo. Sí, licenciado, buenas noches. En un contrato mercantil, por ejemplo, fuera de Taiwán, que sería el vendedor y el Guatemala, habría un comprador. ¿Cuál sería la función del abogado en ese tipo de ninguna. Tristemente ninguna. No, disculpe que la haya interrumpido, pero bueno, muy rápida la respuesta de esa otra pregunta. Si fuese al contrario. Bueno, ahí me perdí. Sea el vendedor y Taiwán el comprador. Vamos a... Él dije que ninguno. Muy sencilla, porque recuerden ustedes que no trata de ninguna función un abogado. El abogado como tal es el que se encarga de la misma denominación del mismo. Ejercer derechos en nombre de otro. Aboga ante un tercero por los derechos de otro, que es su cliente. El abogado interviene con la X. Ahora, si me pregunta el notario, salvo que hubiéramos hecho un contrato por escrito con almas legalizadas, o que hubieran pedido alguna legalización de algún documento, algún nombramiento. A mí me ha pasado muchas veces eso también, con los nombramientos de representantes legales, cosas como esas. Tendría que dar la representación en algunos puertos, en algunos lugares, pero más allá de eso, en el contrato, la participación del notario sería mínima. Ahora, del abogado, salvo que sea un abogado que litigue internacionalmente, por supuesto. Por ejemplo, en algunos contratos mercantiles de esta naturaleza internacionales, se resuelve por medio de arbitraje, ¿sí? Arbitraje internacional. Hay una cámara de arbitraje no es cámara. No recuerdo el nombre exacto, pero tiene su sede en Nueva York. Pero sí es como doble A o triple A. No recuerdo ahorita, le mentiría si le dijera ahorita cuál es el nombre exacto, pero en sí, puntualmente nosotros, aquí en Guatemala muy poco, ¿no? Pero
estamos viéndolo en comercio internacional, pero si usted lo ve en comercio nacional, por supuesto que ahí ya cambia el escenario, ¿no? Ya usted puede decir, bueno, vamos a celebrar un contrato con legalización de firmas, no sé, pueden ver varias cositas, ¿no? Pueden ver varias cositas. Pero en realidad, como tal, muy poco. No es como en civil, ¿no? Aquí es mucho de quitarnos el chip de que el notario va a participar en la elaboración del contrato. ¿Sí? Ustedes ahora solo por darle clic en su teléfono, y clic, 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 no hay mucho, ¿no? Dice Manuel, en las pólizas de exportación he visto que en las casillas donde dice el costo, seguro flete, vienen en dólares. Sí, obviamente se hace la conversión, ¿verdad? Se hace la conversión. En Guatemala somos libres de negociar divisas de cualquier forma, así es que pues. Pero claro, si eso se pactó con el contratante de la póliza, sí. Incluso les digo, pues, miren ¿cómo es eso? Imagínense ustedes que contrataron un contrato, como les digo, yo miro mucho estas cosas, por eso para mí es como muy, muy práctico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, usted dice, sí, compré estas mercancías, yo las compré en China, pero ¿qué? ¿Voy a ir hasta China y voy a hacer mi reclamo para...? La respuesta es no, porque hay un contrato que se llama fronting, que vamos a ver también, en el cual, pues, una entidad aseguradora tiene quien lo represente fuera de sus fronteras, ¿verdad? Y va a cumplir con sus obligaciones. Hay que buscar quién es el que hace el fronting aquí en Guatemala para hacer el reclamo. Catherine Bobadilla tiene la mano levantada, así es que, por favor, Catherine. Buenas noches, Lick. Con lo que usted mencionaba, lo de esas aplicaciones, bueno, yo siempre he querido comprar, pero no les entiendo, entonces me salgo. Incluso hasta he creado mi usuario y todo, pero la pregunta es más, o sea que si uno ignora totalmente todas estas abreviaturas y qué significa, y a la hora de comprar no llega la mercadería o llega quebrada o no sé, un sinfín de cosas, o sea que uno perdió su dinero. Entre comillas, sí, pero hay una razón. Hay dos principios. Hay dos principios en materia mercantil que son mundiales. ¿Sí? Verdad sabida y buena fe guardada. ¿Sí? No puede decir yo no sabía qué significaban los 5 tramos. No sabía, yo de eso no sé nada. Pues por eso existe la verdad sabida. ¿Sí? Todos estamos claros. Todos estamos claros. Usted se metió a hacer una compra. Bueno, bueno, imagino que varios de ustedes lo hacen también. Yo he hecho la prueba de comprar en 2 aplicaciones. Y, por ejemplo, me encanta comprar en eBay, por ejemplo, ¿verdad? Me encanta comprar cosas en eBay. Cosas que van a darle la vuelta al mundo para que salga más barato. Uno dice, bueno, ¿cómo me sale más barato? Me lo van a mandar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y aquí sale, ¿qué es lo que compré? O sea, usted se ahorró plata, pues se tardó un mes más en que viniera, pero bueno, cuando uno le agarra el rollo a eso, pues ya lo va entendiendo, ¿no? Por supuesto, cuando usted hace compras que tiene que pagar impuestos acá, ay, con las SAT es un dolor de cabeza a veces, ¿no? Pero no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero por lo menos yo sí ya lo he hecho. Cuando el transportista, el porteador, es de HL y el contrato incluye, ellos le hacen el cobro a usted nada más de los impuestos que salieron. Van ellos ahí a sacar su POS y usted les paga. O lo transfiere a un... Por supuesto, no caer en eso de tener que depositar en esas estafas que hay, pero en materia que usted hizo la compra, etcétera, pues lo haces. Sí, Catherine. Ay, ahorita que tocó el tema, Ali, con esto de Cargo Express, creo que se llama el que entrega cosas. Que yo no sabía que, bueno, no sé si será cierto, porque yo publiqué y una persona me dijo que la política de ellos era entregarlas lo que iba a entregar sin que la persona que recibiera revisara. O sea, eso ya era cuestión de que a uno le entregaban, uno firmaba y si usted revisaba o no venía bien lo que usted pidió, pues llamar a la persona con quien pidió lo que pidió. Más allá de una política, es el tipo de servicio de porteo que ellos están dando, ¿no? El transporte.
¿sí? El porteador únicamente se encargará de llevarle de un lugar a otro, salvo que específicamente vaya incluido el contrato de seguro. Mire, sí está asegurado. Bueno, hable con el vendedor, ¿verdad? Porque aquí dice que yo compré 20 tazas y de las 20 tazas 10 venían quebradas. Bueno, hable con el vendedor, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Usted, él tiene seguro o algo, arréglese con él, ¿no? Arréglese con él. ¿Qué tipo de negocio hizo? ¿Sí? Es que le hacía el comentario, Lick, porque yo una vez pedí zapatos por Facebook para mi hijo, pero nunca me dijeron, yo siempre estoy acostumbrada a que venga un motorista, me llame, salga, revise, pague y ya, adiós. Y resulta que me llamaron, mire, le vamos a entregar una semana después. Yo, ay, qué raro, de plano son los zapatos, bajé el libro. Y salgo y el muchacho todo pesado, firme aquí, me dijo, y me iba a entregar la caja. Disculpe, le dije, ¿puedo revisar? No, me dijo, ya tiene que comunicarse con la persona que lo solicitó, me dijo. Y eran, ¿qué? Como 800 quetzales. Y dije, ¿y si no viene nada en la caja? Dije, porque la caja se miraba pequeña. No le quise recibir nada. No le quise recibir nada. Sí, como le digo, es el tipo, como ellos son ajenos al contrato que usted llevó acá. Ya vamos a ver en el contrato de transporte cuáles son las obligaciones que tiene el porteador, que es el que está brindando el servicio de transporte, no el transportista como tal. Sí, no, mucha gente le estafa, aunque le llega una tabla, cartón, en lugar de una tablet, en lugar de un iPad, en lugar de una computadora. Es el riesgo que está corriendo, pero por eso siempre hay que saber bien con quién contrata, o sea, y qué condiciones decía el contrato, qué le incluye. Y cuando usted sabe qué es lo que le incluye, por ejemplo, ustedes encuentran, así como Catherine puso ahí eso de los 5 terms, por ejemplo, usted encuentra el CIF, es el CIF. En donde usted lo encuentre, sabe que eso está asegurado. Tiene la cobertura de una póliza de seguro. ¿Sí? Por supuesto que vamos a encontrar otras que no están reguladas en nuestro código de comercio, pero que se pueden llevar a cabo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o duda. Y si no, pues nos vemos el día jueves. Bueno, nos vemos el día jueves. Un gusto haberlos saludado. Que pasen una feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.